La encuesta. La encuesta es un método de investigación importante. Esta importancia no deriva precisamente del hecho de que sea utilizada en tantos estudios de marketing, comercial y político, sino de sus potenciales contribuciones al desarrollo del conocimiento propio de distintas ciencias sociales, como la psicología social, la sociología, la demografía, las ciencias económicas, las ciencias políticas, etc. En efecto, la encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas. Asimismo, por ejemplo, permite explorar la opinión pública y los valores vigentes en una sociedad, temas de significación científica y de importancia en sociedades democráticas. Asimismo, la encuesta permite obtener datos de manera más sistemática que otros procedimientos de observación. Hace posible el registro detallado de los datos, el estudiar una población a través de muestras con garantías de representatividad, la generalización de las conclusiones con conocimiento de los márgenes de error y el control de algunos factores que inciden sobre el fenómeno a observar, como por ejemplo las formas de efectuar las preguntas y el contexto a que éstas se formulan y contestan. Para Alaminos y Castrejón, la delimitación conceptual de la encuesta se da de la siguiente manera. La encuesta como un instrumento de recogida de datos. En el primer caso, la encuesta se considera un procedimiento más de recogida de datos, como los cuestionarios, las entrevistas, las escalas de opinión, los inventarios y otros, y forma parte de la fase de recogida de datos dentro de un método más amplio de investigación, tal como el método experimental, cuasi experimental o correlacional. La encuesta como un método de investigación. En el segundo caso, la encuesta se considera una estrategia de investigación, un procedimiento que implica un proceso completo de investigación que abarca la formulación del problema, el establecimiento de los objetivos, la selección de los sujetos y el diseño y análisis de datos. En este segundo caso, el método de encuesta se entiende como una estrategia concreta dentro del método selectivo o correlacional. Según esta segunda conceptualización, se puede definir la metodología de encuestas por dos características fundamentales. Como un método no experimental cuya característica principal es la recogida de información en ausencia de manipulación o intervención o por parte de experimentador, utilizando procedimientos de observación o medida consistentes y estandarizados para todos los sujetos, de forma que queda garantizada la comparabilidad de los datos. Como una variante del método selectivo o correlacional en el que la finalidad de la investigación concede prioridad a los aspectos de la amplitud y representatividad de la muestra de sujetos que forman el estudio y a la generalidad de los resultados obtenidos. En la aplicación de esta estrategia, cobra especial importancia el proceso de muestreo que garantiza la representatividad de la muestra y la posibilidad de generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población, y la obtención por consiguiente de una mayor validez externa de los datos y resultados obtenidos. Así pues, se ofrecen las siguientes definiciones. El diccionario de la Real Academia Española lo define como conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hechos. Para Richard Sandhausen, las encuestas obtienen información sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sean personales, telefónicas o por correo. Una definición más es la ofrecida por Latorre, quien dice: la encuesta es un método de investigación basado en una serie de preguntas dirigidas a sujetos que constituyen una muestra representativa de una población, con la finalidad de describir y relacionar características personales, permitiendo así generalizar las conclusiones.
¿Para qué se utiliza? Numerosos estudios sociales se llevan a cabo con el auxilio de encuestas. Sin embargo, están muy difundidas ideas erróneas acerca de lo que puede lograrse por su intermedio. Algunas de estas ideas son: A. La encuesta sirve para cualquier cosa. B. La encuesta permite sustituir estudios detenidos y con información original por la mera consulta de algunos expertos o supuestos expertos, cuya opinión luego se repite sin más, como si fueran conclusiones de un estudio científico. Las encuestas sirven únicamente para ciertos fines, que podrían anunciarse así. 1. Captar información personal de los sujetos en estudio cuando la poseen y es de presumir que están dispuestos a ofrecerla, como edad, materias que están cursando, etc. 2. Conocer las opiniones, creencias, actitudes, expectativas, valoraciones, intereses, intenciones, puntos de vista, sentimientos, percepciones y representaciones de las personas, así como, en ciertos casos, la información con que cuentan. Con lo dicho quedan excluidas muchas cosas que no se pueden hacer con una encuesta. En general, no se puede utilizar una encuesta para demostrar o establecer en forma directa un efecto o consecuencia, solicitando opiniones al respecto. Hay datos relativos a las personas que no los pueden suministrar las encuestas. Por ejemplo, no se pueden obtener datos objetivos generales, no personales, preguntando a los entrevistados. De este modo, solo se obtienen sus opiniones o creencias. Conviene entonces consultar otras fuentes de información. Las encuestas sirven, en primer lugar, para estudios exploratorios y descriptivos. También pueden ser utilizados en estudios correlacionales y explicativos y en estudios de evaluación de proyectos. Pero su empleo en estos casos no consiste, por supuesto, en solicitar meras opiniones sobre relaciones entre variables o sobre explicaciones de un fenómeno. Con la finalidad correlacional o explicativa, el uso de la encuesta apunta a obtener datos que permitan al investigador decidir por su cuenta la existencia y naturaleza de las correlaciones, proponer explicaciones o poner a prueba la adecuación de una explicación. Los campos de aplicación más comunes son los siguientes. Mercadotecnia, dirigidos a apoyar a las empresas en su labor de desarrollo, comercialización y venta de productos y servicios. Medios de comunicación y publicidad, estudian la emisión y difusión de los mensajes, así como el impacto de los medios de comunicación o el comportamiento de las audiencias. Opinión pública, estudian el comportamiento político del ciudadano. Salud, dirigidas a estudiar los conocimientos, actitudes y conductas de la población con relación a los temas relevantes de salud. Cultura y sociedad, desde un punto de vista más amplio, no tiene un interés pragmático. Generalmente son estudios académicos. Organizaciones, dirigidas a entender el comportamiento de las entidades morales. Este tipo de encuestas se conocen también como encuestas Buzzins. Y demografía, dirigidas a entender la dinámica de la población. Procesos de diseño de la encuesta. Al realizar la encuesta, el objetivo es reflexionar sobre lo que se está buscando como información para decisiones prácticas, mejorar el conocimiento teórico o establecer la validez y posibilidades de generalización de conclusiones alcanzadas en otros trabajos. Por lo tanto, tenemos que ver los puntos importantes para realizar una buena encuesta. Buscar y leer material que se refiera al tema o problemas específicos. Leer trabajos de investigación y no solo libros teóricos. Reunir antecedentes sobre el tema, averiguar si hay encuestas previas y eventualmente consultarlas. Primer interrogante es iniciar la redacción de las preguntas y es adecuado primero hacer identificado el problema. No conviene incluir en el cuestionario preguntas de las que no se sepa. Realizar preguntas concretas y simples.
Es importante controlar que no queden incluidas dos preguntas en una sola. No deben utilizarse términos desconocidos. Clasificar las preguntas en temas específicos. Tener continuación de pregunta a pregunta. Proporcionar al encuestado una introducción previa al llenado de la encuesta. Debemos tener una perfecta coherencia en las preguntas para no confundir al encuestado. Tener enumeradas las preguntas como también espacio entre una pregunta y otra. Poner todas las posibles respuestas posibles. Y al final, redactar un agradecimiento al encuestado. La encuesta no tiene que durar más de 30 minutos y si menos dura es mejor. Recomendaciones. ¿Qué cosas debes y no hacer para tu encuesta? Aplicar una encuesta previa para experimentar y corregir algún error de la encuesta. Tener claro el grupo al que va dirigida la encuesta. Evitar la necesidad de dar una respuesta socialmente inadmisible. Realizar un ensayo general para ver su efectividad en la práctica de la encuesta. Verificar la factibilidad de la investigación. No abusar de las preguntas abiertas. Planear una buena distribución agradable para el encuestado. Ejemplos. Supongamos que deseas crear un videojuego. Tienes todo para hacerlo, pero no sabes a quién le llegará a gustar. Para esto, necesitarás conocer a tu usuario. ¿Quién será el que llegue a jugar tu videojuego? Debes identificar aspectos que sirvan para tu investigación. Puedes buscar que tenga cierta edad en específico o crear un rango. Si estará destinado para hombres, mujeres o ambos, y también la etnia correspondiente. O sea, debes analizar a tu usuario, qué le gustará, qué edad tendrá, qué será apropiado para él, qué, cuál, cómo, dónde, por qué. Así es, serán muchos los cuestionamientos que deberás emplear. Despliega tu tema. Tú conoces cómo estará desarrollado. Así que toma los puntos que necesites para poder realizar la encuesta. Pregunta lo necesario respecto a tus puntos. Tratándose de un videojuego, tus preguntas podrían ser: ¿qué estilo de juego prefiere? Poniendo como opción A. Que el juego te diga qué hacer eventualmente. B. Descifrar o resolver por ti mismo el mapa. C. Descifrar por ti mismo el mapa con ayuda de alguien. O pedir la consideración del usuario para el botón de pausa, poniendo como opción de respuesta A. Volver al juego. B. Abandonar partida. C. Configurar control. D. Configurar juego. E. Salir. Razona bien la información que necesites del usuario, para así basarte en elementos necesarios. Recuerda que las preguntas pueden ser de opción múltiple o abierta. No agobies al usuario con demasiadas preguntas o terminará respondiendo al azar de lo cansado que será revisar tu encuesta. Plantearás tu serie de preguntas predeterminadas en entrevistas personales o en cuestionarios a un grupo de personas seleccionadas. Si lo que buscas es una medición de agrado respecto a tus preguntas, puedes emplear la escala de Likert. Esta consta de medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongas. Las posiciones de la escala para responder deben estar enumeradas. Por ejemplo, del 1 al 5. El número mayor puede responder a opiniones favorables o desfavorables al objetivo de la actitud y se asignará a la posición de muy de acuerdo o a la posición muy en desacuerdo, según que el ítem sea favorable o desfavorable al objeto de la actitud. Comprueba cuál opción te será de mayor ayuda. Tal vez te agobies preguntando personalmente o no se te da la fluidez, evocando el tiempo que demores para cumplirlas. Recuerda que tu encuesta generará una gran cantidad de información interesante y útil, así que sé cuidadoso con tus preguntas. No querrás datos erróneos ni que se salgan del tema establecido. Tus preguntas deberán ser claras. Una vez teniendo tu encuesta contestada, será hora de observar los resultados. Haz el conteo de las respuestas del total de encuestas obtenidas. Observarás
qué opción de respuesta o comentario tiene mayor preferencia. En el caso de la escala Likert, se realiza un análisis de los ítems para estimar su capacidad discriminativa, es decir, la capacidad de cada uno de ellos para distinguir entre los sujetos del grupo alto, que serán los constituidos por el 25% de los sujetos de mayor puntaje, y los del grupo bajo, con el 25% de los sujetos con el menor puntaje. Ya terminado de hacer el conteo, sacarás los porcentajes correspondientes para pasar a graficar los datos. De esta manera te resultará más fácil la lectura de datos. Ahora sí, con tu nueva información obtenida, ya tienes una idea más clara de qué es lo que quiere tu usuario. Tu siguiente paso será adecuarlo a él. En la actualidad existen 4 tipos de encuestas, que se dividen según el medio que se utiliza para realizar la encuesta. Número 1. Encuestas basadas en entrevista personal. Estas encuestas consisten en entrevistas directas o personales con cada encuestado. Pueden hacerse tanto en el lugar de trabajo, hogar del entrevistado, personas que caminan por la calle o bien que los entrevistados sean invitados a una sede para realizarla. Tienen la ventaja de ser controladas y guiadas por el encuestador. Además, se suele obtener más información que con otros medios. Cuentan con la facilidad de cooperación de las personas entrevistadas debido a la presencia del entrevistador, a la vez que permite resolver sus dudas. Y también pueden mostrarse materiales de apoyo. Sus principales desventajas son el tiempo, pues se tarda para la recolección de datos, su costo, que es más elevado que las encuestas telefónicas por correo o Internet, y la posible limitación en cuanto al acceso de ciertas poblaciones. Puede también que el entrevistador ejerza cierta influencia. Número 2. Encuestas telefónicas. Este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía telefónica con cada encuestado. Las hace un equipo de personas capacitadas que destaquen especialmente en fluidez verbal, buena dicción y conocimientos adecuados para resolver dudas, quienes serán las encargadas de verbalizar las preguntas y apuntar las respuestas. Lo que debe lograrse es que el encuestador no influya de ninguna manera en las respuestas de los encuestados. La conversación podrá ser grabada, sobre todo cuando las preguntas son abiertas. No obstante, al disponer de un tiempo limitado, deben predominar las preguntas cerradas o de elección forzada para evitar respuestas neutrales y donde se ofrezca lo menos posible la opción no sabe. Sus principales ventajas son: se puede abarcar un gran número de personas en menos tiempo que la entrevista personal. Sus costos suelen ser bajos. Es de fácil administración, ya que hoy en día existen software especializados para la gestión de encuestas telefónicas. Sin embargo, su principal desventaja es que el encuestador tiene un mínimo control sobre la entrevista, la cual debe ser corta para no molestar al encuestado. Presenta problemas de muestreo, pues excluye a las personas que no tienen teléfono y no pueden exhibirse materiales. Número 3. Encuestas postales. Consiste en el envío de un cuestionario a los potenciales encuestados, pedirles que lo llenen y hacer que lo remitan a la empresa o a una casilla de correo. Para el envío del cuestionario existen 2 medios, el correo tradicional y el correo electrónico, que ha cobrado mayor vigencia en los últimos años. Las principales ventajas de este tipo de encuesta están relacionadas con la sinceridad con que suelen responder los encuestados. Esto, al no tener la presión directa que supone la presencia del encuestador. El bajo costo, comparado con la encuesta personal y por teléfono. Y la desventaja mayor es la baja tasa de respuestas. Número 4. Encuestas por Internet. Este tipo de encuesta consiste en colocar un cuestionario en una página web o en enviarlo a los correos electrónicos de un panel predefinido. Sus principales ventajas son la amplia cobertura a la que se puede llegar,
miles de encuestados en varios países al mismo tiempo. El ahorro de tiempo. Se puede obtener miles de encuestas respondidas en cuestión de horas. Los bajos costos, que son menores a las encuestas personales por teléfono y postales. Y la utilización de medios audiovisuales durante la encuesta. Sus desventajas son ciertos grupos que quedan excluidos, como analfabetos y personas sin acceso a Internet. Habitualmente el sujeto no se motiva a responder a no ser que tenga algún interés en los resultados del estudio o porque está recibiendo un pago.